No tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar, e iniquidad hablan sus labios. Con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. El hombre sabio es fuerte, y de pujante vigor el hombre docto, porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a Esenciales. Qué bueno es estar con ustedes. Hoy les mandamos un saludo, un abrazo muy fuerte. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Estamos agradecidos con Dios por esta oportunidad de que cada día podamos abrir la Escritura, terreno firme, roca firme, porque nuestro Señor, nuestro Dios no miente. Recuerda, es cuestión de autoridad. ¿Quién tiene la autoridad? ¿Quién dice la verdad? ¿Quién nos creó? Salmo 100, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, y hacemos bien en voltear a Él. Y hemos tenido la misericordia de haber sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. Así es de que es nuestra responsabilidad poner nuestros ojos y nuestra mente y nuestro corazón en lo que nuestro Dios ha dicho. Ahí está el terreno seguro. Yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvary Compañerismo Cristiano, y me acompaña mi amada esposa Rocío Castañeda. Muy buenos días tengan todos ustedes, sean bienvenidos, bienvenidas a Esenciales. Ya estamos aquí a través del Hogar de la Fe y la Esperanza para todos. Buenas nuevas y bueno, queremos enviar un saludo a todos los que nos escuchan en el área metro de Memphis, Arkansas, Mississippi, Boston, Jacksonville, Florida. Gracias por sintonizarte. Y bueno, queremos también agradecer a nuestros sponsors, Omega Insurance. Recuerda, Omega Insurance está en dos locaciones, 673 de Avon Road, 285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos. Ellos hacen la diferencia. ¿Qué puedes encontrar con ellos? Seguros de casas, de autos, trabajadores. Si tienes un proyecto con trabajadores, autos comerciales, locales comerciales, acércate. Ellos tienen una cotización adecuada a tus necesidades. Be Happy Yard Signs, busca a Lucía en Facebook, y nuestra amada iglesia Calvary Compañerismo Cristiano. Gracias por su amor por la verdad y por patrocinar estos programas para que el Evangelio de Jesucristo llegue hasta donde tú nos estás escuchando. Y bueno, pues nos vamos directamente hasta el libro de los desenlaces, Apocalipsis capítulo 6. Así es, y estamos en este día avanzando en estos jinetes del Apocalipsis, viendo cómo se desatan los sellos, ¿verdad? Los sellos se están desatando uno a uno. Bueno, no se desatan solos, es Jesucristo quien está finalmente trayendo el juicio, ¿verdad? Dios está atrapando, está tomando lo que es suyo, ¿verdad? Del usurpador, quien había atrapado al mundo entero y lo tiene esclavizado, ¿verdad? Lo venció en la cruz del Calvario. Sin embargo, ahora tiene que tomarlo físicamente. Esto es algo que nosotros debemos entender y debemos poner en nuestra mente, ¿verdad? En nuestro corazón. ¿Qué está haciendo Jesucristo en Apocalipsis? ¿Por qué tiene que estar Apocalipsis? ¿Por qué tiene que haber todo esto? Porque muchas veces la gente piensa esto. Primera de Pedro lo estuvimos, segunda de Pedro 3 lo estuvimos viendo. Están los burladores, ¿verdad? Los que dicen, no, nunca va a pasar esto no tienen muchos años diciendo que va a llegar, todo esto, pero tiene que llegar, tiene que venir, porque Él lo prometió, porque Él no miente, porque la palabra de Dios está llena de esperanza. Más de un muy buen porcentaje de la Biblia, sabes que es profecía, y esta profecía nos habla precisamente de Jesucristo en primer lugar, viniendo a salvar, a buscar y salvar lo que se había perdido como cordero, pero también mucha de ella nos habla del león de la tribu de Judá que viene a tomar lo que le pertenece, ¿verdad? Y eso tiene que ser físico. Él viene a instaurar su reino, y eso lo creemos nosotros los creyentes, y debido a todas las señales y lo que estamos viendo está por suceder. Y bueno, una de las cosas que comenzó la gran tribulación, lo sabemos, ¿verdad? Una de ellas es el arrebatamiento de la iglesia. Otro de ellos es pues el primer sello que se abre con una falsa paz, donde finalmente sale a la luz este hombre anticristo, ¿verdad? Este anticristo, este hombre de maldad, con este primer caballo, ¿verdad? Que es la fuerza del engaño, la fuerza de la falsa paz. Este caballo que pareciera Jesucristo, un arco pero sin flechas, con coronas, venciendo y para vencer. Después estamos viendo que lo que sigue a esto es que su utopía, porque lo que él viene pidiendo, lo que él viene ofreciendo, ¿verdad? Es una vida sin Dios, una vida que hagas lo que tú quieras. La utopía esta de no existe Dios y tú puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Y entonces llega este punto en el cual
este ser lo que hace precisamente pues es engañar al mundo entero que está bajo este deseo de amarse a sí mismo, de amar este mundo, de amar las cosas de este mundo, ¿verdad? Y sin embargo, en muy poco tiempo se corta esta paz y llega la guerra. Este es el segundo sello. Su utopía dura muy poco. Y estábamos hablando que después de la guerra viene el hambre, ¿verdad? Siempre a la guerra le llega el hambre por toda la destrucción que hay. Y bueno, todo se cae. Y estábamos viendo precisamente este tercer caballo, ¿verdad? Donde nos dice que llega este caballo negro con una balanza, ¿verdad? El jinete trae una balanza en la mano y dice 2 libras de trigo por un denario o 6 libras de cebada por un denario, ¿verdad? Pero no toques el vino ni el aceite, ¿verdad? Sí. Y de lo que nos está hablando precisamente es esto, en lo que va a suceder. Y estábamos hablando el día de ayer acerca de cómo no estamos lejos, ¿verdad? De un colapso económico que trae finalmente hambruna, ¿no? Estábamos escuchando el déficit económico que hay aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Una de las mejores economías, alrededor de 20 trillones de dólares, ¿verdad? Estábamos hablando de eso. Y bueno, yo mencioné un punto acerca de lo que son la diferencia entre los trillones, los billones y los millones de dólares, ¿verdad? Y eso para darnos una idea, porque escuchamos esa cantidad y es algo muy grande, ¿no? Que no lo podemos cuantificar, ¿no? Así es. Y bueno, fíjate, la diferencia entre millones y trillones, por ejemplo, si lo pones cada dólar fuesen segundos, ¿verdad? Estarías hablando que un día en segundos son 86,400 segundos. Entonces, 1 millón de segundos son 11 días y medio. Entonces, fíjate, 1 billón son 31.2 años en segundos. Ahora, 1 trillón, imagínate lo que es. Un trillón son 31,000 años. Entonces imagínate la diferencia que tenemos aquí, es impresionante. Y bueno, vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos hablando de esta hambruna que viene después de este colapso económico. No te vayas, quédate en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, pues estamos hablando acerca de esta cuestión, de este sello que nos habla del hambre, ¿verdad? Lo que llega después de la guerra. Y lo que estamos viendo es eso. Estábamos viendo el déficit que puede existir, ¿verdad? Y bueno, ¿quién tiene el dinero en sus manos ahora? Pues la élite, algunos supermillonarios que se dice que tienen más dinero, ¿verdad? Que países enteros, ¿verdad? Sí. Y nos dice, pero no dañes el aceite ni el vino, ¿verdad? El aceite y el vino son de primera necesidad, lujos que serán en ese momento, ¿verdad? No dañarlos puede referirse a cuidarlos, ¿verdad? O también puede referirse a una élite que solamente los tiene, ¿verdad? Y que son los que están manipulando alrededor, tomando decisiones. Pero ¿qué sigue después de este tercer sello? ¿Verdad? Después de que tenemos este sello acerca de la falsa paz. Después tenemos de la falsa paz la guerra. Después de la guerra tenemos el hambre. La siguiente parte es enfermedad y muerte, ¿verdad? Es algo que se escucha y que se ve terriblemente, ¿verdad? Son cosas que, como dice el Señor, es el principio de dolores y son cosas que no nos imaginamos, que no han sucedido hasta ahora y no las hemos visto, ¿verdad? Pero por más que ha sufrido el mundo, por más que lo vemos en este tiempo, no lo ha sufrido el mundo, lo va a ver hasta que llegue este momento. La iglesia no estará, ¿verdad? Pero es importante por eso poner atención a estas cosas, porque al principio, en el siguiente sello, que cuando veamos el sexto sello nos vamos a dar cuenta, el quinto y el sexto sello, que mucha gente va a caer en cuenta, así como mucha gente será engañada. La Biblia también nos habla de mucha gente que entenderá en ese momento, ¿verdad? Que era real todas estas cosas. La gente que se deje engañar, pues finalmente se le va a dar diferente tipo de excusas para decir que no está la iglesia, para decir que está pasando y diferentes promesas, pero todavía va a haber gente que habrá creído. Entonces por eso es importante entender estas cosas. Y fíjate, el cuarto sello, enfermedad y muerte, nos dice, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, ¿verdad? ¿Quién está hablando aquí? Pues es precisamente este cuarto ser viviente. Cada uno de estos seres vivientes se les da una oportunidad, ¿verdad? De decir, de anunciar un siguiente sello. Y una vez más,
te repito, este también es un llamado al arrepentimiento en este tiempo, porque si Dios quisiera en ese mismo momento, Él terminaría con todo, pero no lo hace, ¿no? Dios está llamando, y por más duro que lo veamos, yo voy a estar hablando en cada uno de estos sellos la oportunidad precisamente de Dios. Fíjate algunos textos que nos hablan acerca de la necesidad del hombre, acerca de la prueba, acerca de las dificultades que nos pueden dar. Fíjate, Proverbios 20:30, ¿qué dice? Los golpes y las heridas curan la maldad, los azotes purgan lo más íntimo del ser. Así es, fíjate el siguiente, por favor. Salmo 119:71, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Proverbios 19:29, preparados están juicios para los escarnecedores y azotes para las espaldas de los necios. Así es, entonces este es un último llamado de Dios al arrepentimiento, y al mismo tiempo es un juicio, como ya lo dijimos el día de ayer, ¿verdad? Es cuando Dios quita su mano, ¿verdad? Quita su mano. Ahorita todavía Dios no está poniendo su mano de juicio. Lo único que está haciendo es dándole al ser humano lo que quiere. Recuerdo a Israel, por ejemplo, cuando ellos estaban buscando un rey, el Señor da el primer juicio es ese. Dios te da lo que quieres. Hay un proverbio que nos dice también que el hombre es hastiado de sus propios consejos, ¿verdad? Cuando estamos lejos de Dios, cuando no ponemos atención, y entonces nosotros empezamos a hacer, ¿verdad? Dios nos quita su mano, que constantemente somos como aquellos niños que están queriéndose hacer daño, aquellos jóvenes que están queriéndose hacer daño, ¿verdad? Y una manera u otra está Dios poniendo estorbos para que no te desboques, para que no llegues al punto, porque Dios sabe el final. Dios sabe lo que va a pasar, y lo que está pasando en este momento es que Dios quita su mano y dice, ok, ¿quieres eso tanto? Ve y hazlo, ve y vive una vida sin mí, ¿verdad? Y esto sucede en muy poco tiempo, ¿verdad? Es parte del juicio. Y como te decía, en ese tiempo muchos se endurecen más a pesar de ver la situación, ¿no? Sí, así es. Es Proverbios capítulo 1 que dice, por cuanto no atendiste a mi reprensión, serás hastiado de tus propios consejos. ¿Y cuántas veces estamos así, hastiados de nuestros propios consejos? Es importante eso, que cada vez que tu corazón comience a aconsejarte, no le hagas caso, no le hagas caso. Comienza más bien a ver lo que has guardado en el corazón con respecto a la palabra de Dios y haz una comparación. ¿Esto proviene de mi carnalidad, de mis deseos, o esto proviene realmente del consejo de Dios? Es importantísimo eso, hacer caso a la reprensión que Dios hace para no ser hastiados de nuestros propios consejos, ¿no? Y cómo encontramos en todo tiempo una oportunidad y la misericordia de Dios para el arrepentimiento, ¿no? Cómo estamos en este punto ya donde la iglesia fue arrebatada, ya donde Dios quitó su mano, pero aún su misericordia sigue. Así es, y ahorita todavía tenemos este tiempo de Dios, esta misericordia del Señor, porque este tiempo no ha llegado. Nosotros como creyentes tenemos que tenerlo muy claro. Yo creo que estas dos promesas son importantísimas de parte del Señor. ¿De qué le sirve al hombre ganar al mundo si en el proceso va a perder su alma? ¿Verdad? Y me gusta mucho en este texto que dice al final, porque el Señor vendrá con sus ángeles y va a juzgar, ¿verdad? Entonces nosotros como creyentes tenemos que tomar en cuenta esto, tenemos que tener temor de Dios. El temor de Dios es el principio de la sabiduría, ¿verdad? Nos protege. ¿Cuántas promesas hay de parte de Dios? Y ahorita vivimos en este tiempo en el cual están negando todas estas cosas, y es muy fácil entregarse, ¿verdad?, a una vida sin tomar en cuenta a Dios. O no solamente eso, la misma iglesia está llenándose de apostasía y de falsa doctrina, ¿verdad? De tu mejor vida ahora, de todas esas cosas de profecía. Son puras conspiraciones, no hagas caso. Que sal de un lugar en el cual que no le dan importancia a la profecía. Claro. Es muy importante porque esto viene. Cada vez que oramos la oración modelo del Señor, cuando decimos venga tu reino, ¿verdad? Estamos hablando de esto, estamos orando esto, que santificado sea tu nombre, que tu voluntad se haga en la tierra así como se hace en el cielo. Estamos orando que el Señor venga a instaurar su reino, ¿verdad? Pero es importante, por eso la doctrina, estar escuchando una doctrina donde Jesucristo es el centro, donde la voluntad de Dios es el centro, no donde yo soy el centro, donde voy a que me digan y me hablen bonito, a que me digan que todo va a estar bien y Dios va a hacer todos mis milagros y Dios va a hacer todo aquello. No, es verdad que cuando viene Dios a nuestras vidas nos transforma, nos cambia, nos da, nos viene a salvar literalmente de muchas cosas, pero sin embargo nosotros no podemos ser el centro
¿verdad? En eso no se convierte, no se puede convertir nuestro cristianismo. Nuestro cristianismo se trata de Jesucristo y de sus promesas, ¿verdad? El que quiera su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Si alguno quiere ser mi discípulo y si alguno me quiere seguir, ¿verdad? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Sí, y eso lo vemos mucho en la iglesia, permeada de todas estas falsas doctrinas, en donde el centro, como bien dices, es el hombre, los deseos del hombre, y los deseos de Dios no son predicados, no están esperando el regreso de Jesucristo, no lo están esperando con anhelo, y Él puede llegar. Recuerda, dijo que Él va a llegar como un ladrón en la noche sin avisar, ¿verdad? En cualquier momento puede él aparecer, y cómo nos hallará. Dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Así es. Y estamos en este cuarto sello, ¿verdad? Con este jinete que nos habla de este terrible momento donde hay hambruna, no hay servicios médicos, no hay ninguna de estas cosas. Y bueno, lo que viene es muerte, enfermedad, ¿verdad? Y eso se ve en Mateo 24:7. Hay un paralelo bien padre. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, ¿verdad? Es lo que el Señor nos dice también dentro de este sello, ¿verdad? Después de las pestes, las hambres, habrá terremotos, diferentes cosas. Después de todo este desastre que hay, hablamos acerca de la capacidad nuclear que existe. Ahorita solo pon atención en lo que está pasando en Medio Oriente, ¿verdad? Y Irán ya es un lugar que tiene capacidad nuclear, ¿verdad? Se dice que Israel, aunque no lo dicen, ¿verdad? Pero son 9 naciones por lo menos las cuales tienen esta capacidad nuclear, que en un instante, y como te mencionaba, cada una de estas ojivas que tienen es totalmente destructiva, ¿no? Entonces, una vez que quite la mano el Señor, como te repetíamos ayer, si Él no pusiera su mano, ya el ser humano no existiría, ¿verdad? Pero en este momento está pasando esto, ¿verdad? Llega la muerte por falta de comida, por la violencia que se produce, ¿verdad? Por enfermedad, pero nos muestra que no solo son estas 3 cosas, sino la mano del Señor. Fíjate, dice, miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, ¿verdad? Y vemos este caballo distinto, ¿verdad? El que lo montaba, ¿verdad? Tenía esto, vamos a observarlo otra vez, fíjate. El que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, ¿verdad? Que claro, es este nombre de este ser. En primer lugar, su color amarillo, verde y su efecto. Fíjate, el color verde es la palabra cloros o amarillo, que es un verde amarillento, ¿verdad? De ahí se deriva la palabra clorofila o cloro, pero se refiere al color de muerte, ¿verdad? Al color de un cadáver descompuesto, imagínate, ¿verdad? Y el nombre del jinete pues lo dice todo, ¿verdad? Muerte. Detrás de él el Hades o el sepulcro, ¿verdad? La muerte es Thanatos, que se refiere a mortandad por alguna causa, por enfermedad, violencia, y Hades se refiere al sepulcro, al lugar de los muertos. Entonces uno se refiere a la causa, ¿verdad? Que va a haber muerte por alguna causa, y la segunda es a dónde se llevan esos muertos, ¿no? Es como la muerte y el enterrador detrás de ella, ¿no? Está esta parte tan fuerte, ¿verdad? Llevando cautivos a las víctimas. Y fíjate el poder que se le da, dice, y le fue dado potestad sobre la 1/4 de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. El poder, ¿verdad? Que se desata con este cuarto ser viviente, o con este cuarto sello, es la muerte. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. No te vayas, estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Regresamos para explicar este cuarto jinete. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, pues estamos en este tema tan interesante, llegando hacia Apocalipsis. Qué importante es entender y estudiar todo el consejo de Dios, ¿verdad? Porque eso nos da el balance necesario como creyentes, ¿verdad? Requerimos de instrucción, sí, requerimos de entender quiénes somos como iglesia, de entender la voluntad de Dios, pero al mismo tiempo también requerimos de ver el final, principio y final, y saber por qué estamos aquí, quiénes somos, ¿verdad? Esta carta magna de nuestra victoria, ¿no? Y estamos en este último jinete, ¿verdad? Este cuarto jinete que tenía el poder
la potestad, ¿verdad? Sobre la cuarta parte de la tierra. Muchos tienen diferentes interpretaciones acerca de lo que es pues, de lo que es estos cuatro jinetes. Pero como siempre, la interpretación tradicional, el hecho de estar interpretando literalmente, ¿verdad? Si tiene sentido, como lo está diciendo, es la mejor manera de hacerlo, porque después si sobreenfatizamos en estar espiritualizando o simbolizándolo todo, ¿quién se queda con la autoridad? El ser humano, ¿verdad? Cualquier persona puede venir y decir que la escritura dice algo que no quiere decir, o esto quiere decir esto y aquello. No, lo mejor es lo que la palabra de Dios quiere decirnos, y lo mejor que estamos viendo aquí, la mejor manera de interpretarlo es verlo precisamente en estos eventos consecutivos que están sucediendo, ¿verdad? A este cuarto jinete se le da la potestad, ¿verdad? Sobre la cuarta parte de la tierra. Fíjate, estaba viendo esto. Hoy en día somos aproximadamente 7.500 millones de personas en toda la tierra. Entonces, una cuarta parte de ella estaríamos hablando de 1.850.000 millones de personas. Entonces, imagínate, estaremos hablando de que un lugar como China, por ejemplo, son 1.300 millones de personas, totalmente desapareciera, ¿verdad? Países y otros cuantos países que formaran 500 millones de personas. Entonces es algo sorprendente, ¿verdad? Y esto no es tan descabellado, ¿no? Porque ha sucedido antes. Una buena cuarta parte una buena parte o porcentaje de la humanidad ha desaparecido en tiempos anteriores por enfermedad, por guerra, por diferentes cosas. Pero en este momento va a ser algo sin igual, ¿verdad? Y bueno, va a tener que haber muchas respuestas, ¿verdad? ¿Cómo saber que esto por qué sucedió, por qué está pasando, ¿no? Pero este ángel de la muerte toma estas vidas, ¿verdad? Y bueno, en este caso yo creo que Dios es soberano, definitivamente. Él conoce el día que le toca a cada persona, pero podemos ver en estos sellos, ¿verdad? Consecutivos, que la muerte llega por diferentes causas. Fíjate, dice el texto que llega por espada, ¿verdad? Con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Claro, son estas cosas, ¿no? La cuarta parte de la tierra para matar con espada. O sea, estamos hablando de guerra, estamos hablando de que la palabra se refiere a todo tipo de espada, ¿no? Así es. En este momento no solamente es la espada de la que habló hace ratito, ¿verdad? Que era Macaira. Esta es otra espada, ¿verdad? Se refiere a una espada larga como un sable ancho, ¿verdad? Y se refiere a un arma que alguien utilizaría para matar a otro o para matar a un grupo de personas, ¿verdad? Y muy probablemente se esté refiriendo precisamente a violencia, ¿verdad? No hay ley en este tiempo, ¿verdad? Hemos visto mucho, como se dice en inglés, lawlessness, ¿verdad? Que mucho caos en este mundo ahora donde ya no le den fondos a la policía, todo este asunto que estamos viendo y el desastre que se hace, gente entrando a lugares a saquearlos, ¿verdad? Todo este asunto donde no hay ley, cada quien hace lo que le parece, donde, fíjate, muy poca gente es juzgada por eso en el nombre de que es mi derecho, porque me estoy vengando, porque le hicieron al abuelito de mi abuelito, ¿verdad? Todo este asunto que no tiene sentido, ¿verdad? Y lo mismo parece que se refiere también a una cuestión de este tipo, donde cada quien va a hacer lo que le dé la gana, ¿verdad? Por un pedazo de pan. Cada quien va a implantar su propia justicia, ¿no? Lo que tú consideras que es justo. Exactamente. Entonces, por eso nos habla el Señor, se levantará nación contra nación, gente contra gente, el padre contra la madre, el hijo contra la madre, el hijo contra los padres, ¿verdad? Es esta cuestión de desatar la violencia y todo lo que hay dentro de la persona, ¿verdad? Sin restricción alguna, y ya no hay pues todo este asunto de derechos humanos, ni ninguna de estas cosas, ¿verdad? Hay un gobierno totalmente que te deja hacer lo que tú quieras siempre y cuando pues cumplas con lo que ellos te piden, ¿verdad? También simboliza dolor agudo, tristeza profunda, ¿verdad? Desesperanza, ¿verdad? Dice el Señor que por lo que está sucediendo la gente literalmente va a desfallecer, ¿verdad? La siguiente parte es hambre y mortandad, ¿verdad? La guerra sigue el hambre, ¿verdad? La muerte, la enfermedad, no servicios médicos, no medicina, ¿verdad? Aquí sí que habrá verdaderas pestes, ¿no? Pestes, claro, verdaderas pandemias, ¿no? Desastres naturales,
¿verdad? Como terremotos, inundaciones, erupciones volcánicas, ¿verdad? Que el Señor mencionó, combinado con los efectos secundarios de armas biológicas, armas químicas, ¿verdad? Contaminación nuclear, ¿verdad? Y bueno, fíjate, hay algunos datos interesantes que estaba yo checando, ¿verdad? Por ejemplo, durante la Guerra Civil, aquí en Estados Unidos, murieron más soldados de la Unión y la Confederación por enfermedades que por la misma batalla. O sea que la enfermedad es algo muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, en 1918 a 1919, 30 millones de personas murieron cuando hubo una epidemia de la influenza, ¿verdad? Una gran epidemia. Ahora, en la Primera Guerra Mundial murieron 8 millones de personas. Entonces, imagínate la diferencia. 30 a 8. O sea, hay más muerte por enfermedad, ¿verdad? Lo mismo el tifus en Rusia, Polonia, en Rumania. Las enfermedades pueden literalmente, y las peces, como ayer lo hablábamos, ¿verdad? Es Dios quien nos protege. Vivimos en un mundo peligroso de por sí, en el aire que respiramos, ¿verdad? Claro. Todos los virus, todas las cosas que hay. Entonces, lo primero es esta espada, ¿verdad? Hambre o enfermedad, ¿verdad? Y las fieras de la tierra. ¿A qué se referiría con las fieras de la tierra, no? Que también es parte de lo que va a suceder en aquellos tiempos. Y fíjate que estas 4 cosas también las vemos como un juicio de parte de Dios a Israel, cuando Israel deja a su Dios, ¿no? Y les manda precisamente estas 4 cosas. Cuando el Señor quita la mano, pues literalmente estas cosas se vienen encima, ¿verdad? De la sociedad, ¿no? Las fieras de la tierra puede ser, bueno, depredadores, ¿verdad? Aunque muchas veces los depredadores están pues lejos, apartados en lugares, ¿verdad? Pero en este caso quizá van a venir hacia acá, ¿verdad? A lugares eso sucede, por ejemplo, en la India, en Medio Oriente, lugares donde mucha gente, sus esposos van a pescar de las mujeres y ya no regresan porque un tigre se los lleva o cosas por el estilo. Pero esto, al parecer, va a aumentar. Yo estaba, cuando pensaba en esto, me ponía a pensar. ¿Te acuerdas cuando fuimos a este zoológico donde hay muchos, rescatan tigres a los tigres y cosas que son criados en cautiverio? Porque sacan dinero con eso para que los niños se tomen fotos y todo eso. Y hay todos estos movimientos. Hay un programa ahí en Netflix que habla de eso también. Sí, también personas muy excéntricas que tienen estos animales en sus casas y cuando de pronto ya la policía los agarra, los meten a la cárcel, pues tienen que mover esos animales a algún lugar, ¿no? Así es, y el punto es que un dato interesante que ellos decían es que hay más tigres y este tipo de animales en cautiverio aquí en Estados Unidos o en lugares así que en el mismo África, que en la misma claro. Cuestión. Entonces, quién sabe si también, yo pienso, a lo mejor se sueltan, ¿verdad? Que en el hábitat natural de estos animales, ¿no? Es increíble que pueda haber más animales aquí en los Estados Unidos que en su hábitat natural, ¿no? Así es. Y fíjate, hay otra fiera que es muy peligrosa, que a veces no la tomamos en cuenta como fiera, pero lo es, pero lo que son las ratas. Sí, qué horror, ¿verdad? Que son destructivas y pueden invadir y en estas condiciones pues es peor, ¿verdad? Acaban con los suplementos, con lugares y traen enfermedades, por ejemplo la peste negra, ¿verdad? La peste bubónica, millones de personas también fueron muertas por este animal, ¿no? Y yo escuchaba que puedes matar el 90% de ellas y en pocos meses se vuelven a reproducir. Sí. O sea, es una plaga terrible, ¿no? Entonces nos damos cuenta cómo este cuarto sello nos habla. Esa es la forma en la que el cuarto sello se va a desatar, ¿verdad? Entonces, este es un escenario que no se ha visto en toda la tierra hasta ahora, por más, porque otra vez mucha gente piensa, estamos en un tiempo terrible, no estaremos ya en la tribulación, no vendrá ya el Señor. No, esto es algo sin igual que nunca lo hemos visto y no ha llegado hasta ahorita, porque el Señor sigue extendiendo su misericordia, sigue extendiendo su amor, ¿verdad? Sigue llamando al arrepentimiento por nosotros, por la iglesia, ¿no? Y es el principio de la iglesia, y en el momento en el que el Señor quita su mano es cuando comienzan a suceder estas cosas, porque el Señor tiene que venir a reinar. Vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos. No te vayas, estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, pues estaremos en este libro, ¿verdad? Hablando de todas estas cosas, pero qué importante tener una alimentación balanceada, escrituralmente hablando. Qué importante es hablar de esto, porque nos es muy fácil distraernos, ¿verdad? Y de pronto, pues nos salió un callito aquí y allá y eso nos tuerce toda la vida y no nos damos cuenta que las bendiciones de Dios están sobre nosotros
cada día. Y el Señor nos ha dado la oportunidad de conocerlo. No entendemos nuestra urgencia de estar buscando al Señor, nuestra urgencia de estar predicando el Evangelio, porque hay urgencia de hacerlo, ¿verdad? Nuestra urgencia de estar no solamente hablando de un cielo gratuito que no te cuesta nada, que lo único que tienes que hacer es una oración y ya, no, sino entender tu salvación, entender lo que significa que Jesucristo te haya trasladado de las tinieblas a su luz admirable, ¿verdad? Entender esta victoria que Él ganó en la cruz del Calvario, entender que Él viene de regreso por nosotros, ¿verdad? Y que Él viene a juzgar y conocer al Dios de la Biblia. Eso nos hace mucha falta. Recuerda, hay un mandamiento, el primer mandamiento, que yo creo que es uno de los más violados, que dice: no te hagas dioses a tu imagen, ¿verdad? Y mucha gente tiene una imagen de Dios, de Jesucristo, a su propia manera, cómodo, ¿verdad? No, mi Dios nunca haría eso. Mi Jesucristo, exactamente, nunca lo haría, porque no existe. Necesitas conocer al Dios vivo, y el Dios vivo es bueno, sí, es misericordioso, es lleno de paciencia. Tanta paciencia tiene que aquí estamos tú y yo, ¿verdad? Es lleno de amor, lleno de misericordia, generoso. Pero también la Biblia nos dice que es fuego consumidor, que es terrible cosa caer en manos del Dios vivo. Y pon atención a lo que dice, porque es el Cordero el que está juzgando, es Jesucristo, ¿verdad? Porque Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo son un mismo Dios, y al Cordero se le ha dado el juicio de este mundo, ¿verdad? Y qué tristeza que no hubiera justicia, como lo hemos visto. Si no hubiera justicia, imagínate, qué terror, qué horror, cuánto nos sentimos. Yo sé que cuando tú ves allá, tú pones al otro lado y estás viendo diferentes casos, dices: ay, no es justo. Pero ¿cómo te sientes tú cuando hay un acto de injusticia en tu contra, ¿verdad? Cuánta amargura, cuánta tristeza se siente, cuánta impotencia. Imagínate que la injusticia quedara así por la eternidad, ¿verdad? Eso no sería cielo. Tiene que haber justicia, y es algo maravilloso que cuando Dios pone su justicia, muchas de las veces en los textos hay alabanza, adoración. Todo el mundo va a quedar en paz totalmente, porque finalmente va a haber justicia perfecta. No justicia imperfecta como la que este mundo nos muestra, no, sino justicia perfecta. Y no debemos olvidar tampoco que nosotros debemos extendernos a lo que está delante, y debemos conocer nuestras promesas. Debemos conocer, ¿verdad?, hacia dónde vamos. Lo maravilloso, tú ves a los escritores de la Biblia constantemente hablando de esta promesa eterna, y constantemente, aún a pesar de situaciones complicadísimas como Pablo en prisión, llenos de gozo y esperanza. Sí, es por eso que no tenemos una fe ciega, ¿verdad? Tenemos una fe tangible, y tenemos un Dios tangible, y tenemos el Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces, eso es lo que nos permite el control del Espíritu Santo, el tener esta conexión con Dios a través de un nuevo nacimiento, a través del arrepentimiento, que podemos hacer todas estas cosas. No estamos solos. Así es. Y lo que estamos viendo también es poder ver las cosas que están pasando. Recuerda, hay adoctrinamiento en todos lados para que no veas estas cosas, para que seas distraído. Pero ayer yo mencionaba eso, ¿no? Nuestros niños son adoctrinados con las caricaturas, Disney Channel, todo este asunto. Nuestros jóvenes son adoctrinados con lo que es las redes sociales, la música, todo este asunto. Los adultos también somos adoctrinados con los noticieros y con todas estas cosas. Pon atención a lo que está sucediendo alrededor, porque quieren dormirte acerca de que este tiempo llega y está por llegar. Vivimos en tiempos muy emocionantes porque Jesucristo está por llegar. Todo lo que está sucediendo en Medio Oriente, todo lo que está pasando aquí acerca del virus de China, ¿verdad? No solamente eso, ¿verdad? Las economías, ¿verdad? Cómo todo va hacia un gobierno mundial, todo va hacia una economía mundial, hacia una religión mundial, el humanismo. Todo esto antes no lo creías, y hoy está dándose, ¿verdad? Cuando decían no puedes comprar ni vender si no tienes una marca. Bueno, ahora hoy Amazon, tenemos la tecnología para que lean tu mano, ¿verdad? Y con eso pagues, ¿verdad? Ya todo el mundo tiene que tener una presencia digital. Sin esa presencia digital no puedes comprar ni vender. O sea, a lo que me refiero es que no es que ya esté, pero está todo conformándose para que haya un control, ¿verdad? Simplemente en tus teléfonos, ¿verdad? Tenemos toda esta cuestión de que te pueden ver reconocimiento facial, diferentes cosas, y todo esto ya está, por ejemplo, en China, un lugar comunista como China, tienen a la gente bien, saben dónde está lo que está haciendo, ¿verdad? Hay premios para los buenos ciudadanos, a los malos ciudadanos les hacen esto y aquello. A lo que me refiero es que se está dando el tiempo para llegar a este punto, es real, y alguien no lo puede inventar, y ya no
estamos hablando de conspiraciones, es algo que es real y tienes que darte cuenta que el tiempo está cerca. Por eso nosotros tenemos que poner nuestros ojos en el cielo, nuestros ojos en la esperanza eterna. Fíjate, Pablo le decía desde la prisión, decía, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir o tomar aquello para lo cual fue también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo yo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos o completos o entendemos esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios, ¿verdad? Énfasis agregado por mí, lo pongo para que lo podamos entender. Pero es muy importante, fíjate, dice, porque por ahí andan muchos de los cuales les dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. No debemos ser este tipo de creyentes. Nos dice, mas la ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también sujetar asimismo todas las cosas. Él lo hará. ¿Te fijas? Estas son promesas que nosotros debemos guardar, porque estos 4 jinetes vienen y nosotros tenemos que poner atención. Y en este día yo te invito a que hagas una decisión por Cristo si no lo has hecho, porque no hay nada que esté parando el arrebato de la iglesia y que esto se desate por un instante. Necesitas estar completo en Cristo, necesitas reconocer que has pecado, necesitas reconocer que necesitas un Salvador, y ese Salvador es Jesucristo. Viene hace 2000 años. No tienes por qué vivir todo esto que estamos viendo ahora, que sin duda sucederá y se cumplirá. Hoy puedes hacer una decisión por Cristo y puedes decirle: Señor, me entrego a ti en este día. Señor, he pecado, Padre, he huido de ti, pero a partir de hoy dejo de huir de ti, Señor, y pongo mis pecados y mi maldad delante de ti. Perdóname, lávame. Creo que tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Creo que resucitaste el tercer día. Creo que lo que está escrito es cierto, Señor, y vienes a juzgar con gloria. Dame vida nueva, dame vida eterna en este día, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, si hiciste esta oración acompañada de fe, acompañada de una decisión de un cambio de dirección. ¿Por qué necesitamos cambiar de dirección? Porque no podemos seguir siendo los mismos. Si el Espíritu Santo de Dios ha llegado a tu vida, Él va a operar un nuevo nacimiento, un cambio generado por su gracia y su misericordia. Y 3 cosas importantes, que es: lee la palabra de Dios, mantén una relación de oración con tu Dios, con nuestro amado Señor Jesucristo. Y tercera, que te congregues, que vengas a una iglesia en donde se predique la palabra de Dios. Así es, y recuerda, los entendidos sabrán lo que está pasando. No podemos estar ciegos, no podemos estar ignorantes de lo que está pasando alrededor y vivir como si nada fuera a ocurrir. Tenemos que poner atención, y este es el momento en lo que tú puedes hacerlo. Te invitamos a nuestra iglesia 8587 Memphis Arlington Road, otra vez Bartlett, Tennessee 38133. A la 1 de la tarde nos reunimos, predicamos la palabra capítulo a capítulo, versículo a versículo. El Señor nos ha permitido en este tiempo que estamos viviendo estar en el libro de Apocalipsis, así es de que no te lo pierdas. Es importante que estés atento a lo que está pasando. O Dios miente o el hombre miente, esa es tu decisión. O lo que estás viendo en noticias es la verdad, o lo que dice la palabra de Dios es verdad. Es tu decisión confiar y creer y estar en tierra firme. Nosotros hemos creído que Dios es real y que su palabra es verdadera, y lo hemos comprobado. Así es de que te invitamos a estar con nosotros. Gracias a Dios que estás hoy, y bueno, también gracias a nuestros sponsors. Sí, gracias Omega Insurance, gracias Calvary Compañerismo Cristiano, gracias a ti que estás pendiente. Si te perdiste de estos programas, recuerda, tenemos más de 500 videos en nuestro canal de YouTube, una amplia biblioteca con respecto a todos estos programas esenciales, creciendo en la gracia y el servicio del domingo. Así es, bueno, te dejamos en buenas nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Esto es Esenciales para la Vida, Esenciales para la Fe y Esenciales para el Matrimonio. Que Dios te bendiga.